Hola, bienvenido a tu iglesia Dios con nosotros, sirviendo con gracia y con misericordia. Soy Josué Vilotti y tengo el honor de cerrar este mes de predicaciones dirigiéndome a ti que estás ahí en casita a través de nuestras páginas en Facebook y en el canal que tenemos en YouTube. Te invito a que si no estás suscrito hasta ahora, que lo hagas, para que así puedas recibir todas nuestras alertas y todo nuestro contenido cada semana. Y que de esta manera estemos cada vez más unidos, tú, yo y toda la iglesia, Dios con nosotros. Sobre todo, quiero saber cómo estás, quiero saber cómo te ha ido, me encantaría que podamos conversar tú y yo, que podamos estar relacionados cada vez mucho más. Espero sobre todo que hayas tenido una semana muy bendecida. Sobre todas las cosas, espero de que hayas dado un muy buen testimonio de Jesucristo a todas las personas con las que te rodeas. Ahí en casa, o en tu trabajo, o en tu centro de estudios. Eso es lo importante. Y ese es mi anhelo. Que tanto tú como yo podamos dejar el nombre de nuestro Señor Jesucristo bien en alto, como Él se lo merece. Pues bien, el día de hoy vamos a cerrar este mes de predicaciones con un texto muy conocido. Uno de los textos fundamentales de la Escritura. Porque es la porción que vamos a ver acerca de la caída del hombre. Acerca de la caída de la humanidad. Cómo es que el hombre y la mujer cayeron. Ese momento histórico que marcó un antes y un después para la humanidad, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pero que aún ahora podemos ver sus consecuencias. Las consecuencias de la caída siguen siendo muy latentes en nuestra vida, tanto también como creyentes. Ahora, ¿por qué es que finalizo esta serie de sermones de enero viendo este texto? Porque yo siempre he sido partícipe y he estado de acuerdo con aquella frase muy conocida de Abraham Lincoln, que bueno, otras personas también la han tomado como suyas, acerca de que un pueblo que ignora su historia es un pueblo que está condenado a repetirla. Y en ese sentido yo quisiera parafrasear un poco y decir que un cristiano que ignora la caída del pecado es un cristiano que está condenado a caer continuamente. Por eso quiero invitarlos a que juntos podamos ir a nuestras Biblias. Ya a estas alturas ya sabes que yo siempre quiero que tengas tu Biblia a la mano. Y vuelvo a repetirlo, si no tienes la Biblia a la mano, tranquilo, porque vamos a poner el texto en la pantalla. Pero quiero que juntos podamos leer el texto que se encuentra en Génesis, capítulo 3. Y los versos son del 1 al 7. Y que juntos podamos iluminarnos por medio del Espíritu Santo acerca y a través de la palabra de Dios. Así que ya, ¿estás listo? ¿Ya tienes tu Biblia en la mano? ¿Ya ubicaste Génesis 3? ¿Sí? ¿Quieres un ratito más? Ya, ahora sí, muy bien. Entonces vamos a leer juntos Génesis capítulo 3, versos del 1 al 7. Y la palabra de Dios dice así. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día de que él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Que el Señor bendiga su palabra. Y antes de dar paso al sermón en sí, quiero invitarlos a que juntos podamos orar al Señor para pedirle ayuda por medio de su Espíritu a entender y poder aplicar las verdades que hoy día vamos a tratar de exponer de la mejor manera y que espero que sean de bendición tanto para ustedes como también para mí. Así que te invito a
cerrar tus ojitos, agachar tu cabecita y que juntos podamos dirigirnos al Señor. ¿Estás listo? Muy bien, vamos a hablar con el Señor. Señor, esta tarde te agradecemos y te bendecimos por las infinidades de tus misericordias y toda la gracia que derramas sobre nuestras vidas. El día de hoy te pido de que lo que se exponga sea de bendición y sea un motivo para amarte mucho más, para valorar tu obra, para querer vivir en una vida de santidad y sobre todo para ser cristianos mucho más atentos a la manera en la cual estamos viviendo. Te pido que cada uno de mis hermanos que se encuentran a través de la computadora en nuestra página de Facebook o YouTube sean realmente bendecidos y que todo lo bueno lo puedan tomar. Y si hay algo en lo que el predicador esta tarde se equivoca, pues que eso sea desechado, sobre todo para que tu nombre siempre sea engrandecido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, estamos ahora, como mencioné hace unos momentos, ante uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad. Es el momento de la caída. El momento donde todo lo que marchaba en perfección, pues en ese punto se arruinó. El hombre ya no sería el mismo a partir de ese momento. Su mente, su cuerpo, sus emociones, sus sentimientos, todo lo que nosotros somos, quedaría atrofiado por el pecado a partir de esta conversación que hemos leído. Pero lo peor de todo no es que la mente, el cuerpo y las emociones del hombre se hayan atrofiado por el pecado, sino que a partir de eso la relación con Dios se tornaría diferente. Entraría en lo que es la separación con Dios. Esa es la pérdida mayor que el pecado nos ha traído. La relación de Dios con el ser humano no será la misma a partir de este momento. Es solo a partir de la llegada de Jesucristo, a partir de lo que Él hizo, su obra, y sobre todo de la fe en Él, que el hombre nuevamente puede tener una relación con Dios. Y eso no del hombre, sino de Dios acercándose a su criatura que estaba perdida en ese momento. Así que la caída es importante, es fundamental, porque nos debe llevar a reflexionar sobre todo lo que el hombre perdió. Nos debe llevar a pensar en las pérdidas y en el sufrimiento que el hombre ha experimentado a partir de este suceso. Pero sobre todo nos debe llevar a reflexionar y a valorar a la persona de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, quien en la cruz no solamente recuperó lo que habíamos perdido, sino que también la cruz es la que nos consuela de las tristezas y del sufrimiento que son repercusiones justamente del pecado de la caída. Ya en el texto vemos a dos personas manteniendo una de las conversaciones más profundas e importantes de la historia. Por un lado está la serpiente, a la cual el texto bíblico hace referencia de que es la más astuta de los animales del huerto, y por el otro lado también tenemos a la mujer, la representante de la humanidad en esta situación, en este diálogo. La mujer que había sido creada como ayuda idónea del hombre, como corona de la creación, la joya de la creación, hecha a imagen y semejanza de Dios. Esa es la humanidad, el hombre. Ese es el valor que el ser humano tiene para con Dios. El ser humano es eso. Es lo más valioso quizá de la creación de Dios. Y el texto nos dice que la serpiente, astuta como solamente ella podía ser, le lanza una pregunta a la mujer. Una pregunta sutil, muy sutil, pero venenosa. Quizá amistosa en un primer momento, pero con fines traicioneros a lo mucho.
Y la pregunta que la serpiente le lanza a la mujer es bastante sencilla. Simplemente es: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Cuando yo estaba leyendo este texto y meditaba en él, yo me hacía una suposición. Y yo suponía que esta pregunta no surgió de la nada. Yo considero de que esta pregunta surge de una conversación previa entre la serpiente y la mujer. Porque nadie lanza una pregunta como esa al aire sin antes haber estado dialogando sobre otras cosas, tal vez incluso, que posteriormente llevarían a el ejercicio de hacer esta pregunta, ¿no? Con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. En un punto, la serpiente debió haber ganado la confianza de la mujer. Debió haberla ganado para hacerle esa pregunta. Y esta pregunta no es una pregunta simplemente sencilla o que se le ocurrió en el momento a la serpiente. Es una pregunta muy profunda si nos ponemos a analizarla, porque es una pregunta que se torna fundamental. Es una pregunta que aborda el punto más importante en el cual se basa la relación del ser humano en ese momento con Dios. Trata sobre la base de la relación personal que el ser humano tenía con Dios. ¿Con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? La serpiente cuestiona la palabra de Dios al empezar con su pregunta con que Dios ha dicho, poniendo en tela de juicio, cuestionando la palabra de Dios y sobre todo cuestionando su voluntad para con el hombre, lo que Dios ha determinado para con el hombre. Cuestiona que Dios quiere lo mejor para el hombre. Cuestiona que Dios lo ama. Cuestiona que lo que dice y hace es en favor de su criatura y no en desmedro. Dios nunca hizo ni dijo nada para el mal del ser humano. Quiero recordarles que en ese momento todavía no había caída y el hombre y la mujer vivían en plena relación perfecta con Dios. Podían verlo cara a cara. Podían hablar con Él. Era una relación íntima, una relación profunda. Y la serpiente se toma la atribución de señalar y de cuestionar a Dios. Y dentro de ese cuestionamiento, dentro de esa pregunta, la serpiente lanza el veneno al adulterar lo que Dios dijo. No comeréis de ningún árbol del huerto. Dios obviamente no les había dado esa prohibición, porque si nos ponemos a pensar, ¿cómo se alimentaría el ser humano? ¿Cómo es que el ser humano podría fortalecerse? ¿Cómo mantendría su estado físico el hombre? Dios había provisto todo lo que el ser humano necesitaba para desarrollarse. Le había dado un hogar, había creado el ambiente perfecto para que el ser humano se desarrolle, crezca y pueda relacionarse con su Dios. Y Dios también había previsto que el hombre necesitaría alimento físico. Por eso es que había determinado que comiese de todos los árboles, el fruto de todos los árboles, excepto de uno. La serpiente cuestiona aquello que hacía al hombre verdaderamente libre, un ser libre. Él cuestiona la palabra de Dios. Muchas personas creen o piensan de que las estipulaciones que Dios ha determinado en su palabra son restrictivas, cuando en realidad su palabra nos lleva a la libertad.
aun cuando Dios prohíbe ciertas cosas que son realmente para que podamos vivir en libertad, vivir en aquello que pueda ser lo más similar hoy en día a lo que vivieron Adán y Eva en ese momento. Pero luego de que la serpiente hiciera su palabra, su descargo, su cuestionamiento a la palabra de Dios, dentro de esta conversación que tenía con la mujer, con quien en ese momento estaba representando a la humanidad, vemos la respuesta de la mujer, la respuesta de Eva. Y lo interesante es que la mujer responde perfectamente bien. La mujer responde usando la palabra de Dios, la mujer responde con conocimiento de lo que Dios había dicho, ¿no? Ella dice en respuesta a la pregunta de la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, de ese no podemos comer, ha dicho Dios, diciendo tal cual, literalmente diciendo esto: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y esto es una particularidad de la palabra de Dios. A lo largo de toda la revelación bíblica, Dios se expresa de esta forma. Dios nos da su manifestación de cómo debemos vivir. Él nos da sus ordenanzas, nos da las libertades que el ser humano necesita para poder desenvolverse dentro de la creación. Pero esta manifestación no viene simplemente con una libertad total. La libertad real también tiene parámetros que son, digo yo, de protección, de cuidado, para que no pase de libertad a libertinaje. Si nosotros vamos al texto y vemos la respuesta de la mujer, podremos identificar esto. Cuando dice que del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ahí estamos viendo la bendición, lo benéfico de la palabra de Dios. Toda su provisión, de todos los árboles del huerto podemos comer, de todos los frutos del árbol, de los árboles. Pero hay uno del cual no podemos, y ese árbol es el que está en el medio del huerto, ha dicho Dios. Ahí vemos una restricción, la abundancia, pero de uno no. Y Dios no solamente se queda con eso, no solamente nos dice de esto no puedes comer, sino que Él nos trata con el amor y con la dignidad que el ser humano, hecho a imagen y semejanza suya, merece. Y nos da las razones. No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Dios no solamente nos da su bendición revelada, sino también nos da prohibiciones y nos da los motivos de sus prohibiciones. Y en el caso de la mujer y de Adán en ese tiempo, pues él le había dado una gran bendición. De todos los árboles se pueden servir, excepto de uno. Pero no quiero que coman de ese uno, porque van a morir si lo hacen. Y nosotros debemos ver la palabra de Dios de esa forma, tomar plena atención a todo lo que ella revela. Nosotros por lo general nos innubilamos, nos desbordamos por las bendiciones que son grandes e inmensas a través de su palabra, prestamos poca atención a sus prohibiciones y pasamos completamente por alto las consecuencias. Y es aquí, en esta respuesta de la mujer, donde vemos la astucia de la serpiente, donde vemos una de las maneras más inteligentes, una de las maneras más sutiles también de Satanás para hacer caer al creyente y también a las personas que no creen en Dios. Desde el Génesis hasta nuestros días, Satanás ha seguido utilizando el mismo sencillo pero letal argumento
para que el ser humano siga perdido y que en el caso de los cristianos caigan constantemente en pecados repetitivos y no puedan salir de ellos y por ende no puedan vivir una vida plena de santidad. Satanás, creo yo, es una persona o una entidad de costumbre y aquello que es efectivo pues se debe repetir. Y esto que vamos a ver en este momento pues ha sido muy efectivo para Satanás a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si nosotros vemos a Eva y la traducimos o la traemos a nuestros tiempos, a nuestro contexto, la contextualizamos, podríamos decir que Eva hoy en día sería una creyente, al igual que tú, al igual que yo, que estamos formando parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Somos personas que hoy por gracia somos redimidas. En el caso de Eva, pues ella fue creada perfecta y ella hasta ese momento no había caído, no había pecado en ella. Ella tenía una relación con Dios que era perfecta. Ella tenía un conocimiento de su palabra pleno, su mente estaba en pleno funcionamiento, en todas sus facultades y sobre todo en facultades santas. No había pecado en ella hasta ese punto. Su adoración, por ende, era perfecta. Todo en ella era perfecto. Podríamos decir que vivían de manera plena. El ser humano, el hombre, vivía plenamente una relación con Dios que tal vez en este tiempo nosotros no la podemos vivir de la manera en que ellos lo hacían. Pero la serpiente le dijo algo que fue el principio del caos. O mejor dicho, la serpiente astutamente quitó algo que fue el principio del caos. Espero que a estas alturas ya hayas identificado qué es lo que quitó. Pero si no, tranquilo, porque es mi labor exponerla esta tarde. La serpiente sencillamente, después de la respuesta de Eva, dijo: ciertamente no moriréis. 3 palabras con una carga tan destructiva que ni 1000 bombas de Hiroshima podrían causar en la humanidad. 3 palabras que hicieron que toda la raza humana sufriera una carga tan destructiva que después de miles y miles de años vemos aún sus estragos y los seguiremos viendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente no moriréis. La serpiente sencillamente le quitó la consecuencia a la prohibición de Dios. Dios había revelado su voluntad: coman de todo árbol del huerto, excepto de uno, de aquel que está en el medio, porque si comen de él, incluso si lo tocan, morirán. La serpiente astutamente le quitó la prohibición, le quitó la consecuencia. No moriréis. Hizo un acto sutil, pero a la vez terrible. Terrible en consecuencias para el ser humano. Y no solamente para el hombre, sino para toda la creación. Porque la creación cayó juntamente con el hombre. Y luego de que Satanás le quitase la consecuencia a desobedecer a Dios, Satanás le presenta un panorama positivo a la humanidad con esa acción. Pues él continúa diciendo: pues Dios sabe que el día del cual ustedes coman, es decir, desobedecer, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí está el aspecto positivo de desobedecer. Y eso es algo que en la humanidad constantemente se repite.
desobedecer la palabra de Dios trae consecuencias positivas? Aquellos que creemos en Dios, aquellos que podemos decir que somos temerosos de la palabra de Dios, sabemos de que no es así. Pero Satanás ha mostrado y ha envuelto al mundo en una idea, en una ideología de que desobedecer la voluntad de Dios, contrarrestar la palabra de Dios, oponerse a la palabra de Dios es realmente positivo, trae cosas positivas. Ser como Dios. Ser como Dios. El anhelo más grande de Satanás es ser como Dios, es ser Dios. Y recordemos que es Satanás quien se rebeló contra Dios justamente por querer ser como Él. Y la humanidad, al haberle quitado la consecuencia de desobedecer a Dios, lo que antes veía como malo, ahora lo ve como bueno. Lo que antes era desagradable a los ojos del hombre, pues ahora es agradable. Lo que antes era indeseable, ahora es deseable. Porque a fin de cuentas, no morirás. Y la humanidad comió, y la humanidad no solamente comió del fruto del cual había Dios prohibido y dado terribles consecuencias, sino que no solamente hizo eso, sino que también compartió la desobediencia. Compartió el acto de desobedecer. Y la humanidad desobedeció y cayó. Les fueron abiertos los ojos, dice el texto, pero quedaron ciegos para toda la vida. Quedaron ciegos de poder ver el rostro de aquel que es el más precioso que existe. La humanidad perdió. Tú, yo y todos quienes nos antecedieron y todos los que vendrán después, perdimos. Y hoy esta situación se sigue repitiendo. Desde el Génesis hasta nuestros días se sigue repitiendo. Día a día en todos los cristianos se sigue repitiendo. Sean pastores, sean maestros, sean líderes o parte de la iglesia en general, se sigue repitiendo. No hay una jerarquía donde esto no se repita. Se vuelve a repetir la misma figura. En un punto de nuestras vidas, en el día a día, sin darnos cuenta, nos permitimos dialogar con Satanás, quien se presenta de una manera amistosa. Nos habla y se gana nuestra confianza, y en un momento nos lanza una pregunta muy sutil, una pregunta imperceptible de sus intenciones, y nos hace cuestionar la palabra de Dios, sus propósitos, sus prohibiciones y sus consecuencias. Y lo hace enfocándose en aquello que nos ha prohibido porque nos ama. No puede haber duda de que esa prohibición y la consecuencia Dios la dio porque amaba al hombre y ama al hombre. Dios no ocultó la consecuencia terrible que tendría si el hombre comiera de aquel árbol que él había prohibido. Y Satanás lo que hace es justamente enfocarse en aquello que Dios nos ha prohibido porque nos ama y sus consecuencias. En aquello en lo que nosotros somos débiles. Eso es en lo que Él se enfoca. Y de pronto,
Aunque nosotros podamos decir que conocemos la palabra de Dios, que Dios se relaciona con nosotros, que nosotros nos relacionamos con Dios, y aunque conocemos también las consecuencias de nuestros actos y pecamos contra su palabra, Satanás simplemente nos dice: no morirás, tranquilo, mira, esto es bueno. Quizá tú me puedas decir: Josué, la palabra de Dios nos dice que por su obra, por la obra de Jesús en la cruz, el cristiano no pierde su salvación, el cristiano no morirá. Nosotros resucitaremos y estaremos en su presencia y seremos como Él, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y permíteme decirte que estás en todo lo cierto. Creo que no hay una persona que tenga tanta convicción de eso como yo, sin querer desmerecer obviamente a los demás. Nosotros no moriremos. En Cristo tenemos vida. Y no solamente tenemos vida, sino que es una vida eterna. No es una vida parcial, no es una vida que esté limitada por un acto que podamos hacer. Y esa vida eterna ni siquiera depende de nosotros, sino que es Dios quien nos guarda y nos protege para no perderla. Pero cuando estás, por ejemplo, frente a la computadora, solo o sola en casa, y surge el impulso pecaminoso de ver pornografía, y aunque tú sabes que la palabra de Dios dice que el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón, entonces Satanás te dirá: tranquilo, no estás cometiendo adulterio, no te estás acostando con esa mujer, solo estás viendo, no morirás. Y sin darte cuenta, ya estás viendo pornografía. Y sin darte cuenta, comienzas a ver pornografía más dura. Y comienzas a ver más veces, y más veces, y más veces, y más veces. Otro caso, quizá aquellos que estudian, que se encuentran rindiendo, estás en un examen que se torna difícil y por A o por B motivo no pudiste estudiar, quizá incluso por motivos loables, tal vez tu madre o tu padre se encuentran mal y has tenido que cuidarlos y no has podido estudiar. Y entonces surge el impulso de plagiar, de robarte los datos de otro para ponerlos en tu examen. Y aunque tú sabes que el Señor dice: no robarás, entonces Satanás se dirige a ti de una u otra forma y te dice: tranquilo, es por una buena razón. Date cuenta de que corres riesgo de repetir o de perder todo lo que has avanzado. Tranquilo, no morirás. O tú que eres esposo o que eres esposa y te permites ver a otra mujer o a otro hombre, porque tal vez tu esposo, tu esposa o tu pareja ya no es lo que fue en el pasado. Y comienzas a ver a otros y a anhelar para ti lo que es de o lo que pertenece a alguien más. Entonces Satanás te dirá: tranquilo, solo estás viendo. No pasa nada. No morirás. Y yo ante esto me hacía algunas preguntas y me preguntaba, viendo la situación en la que estamos como iglesia en general, no solamente como iglesia Dios con nosotros, sino en general, como cuerpo de Cristo. ¿Por qué la iglesia hoy en día no es santa? Y me preguntaba, ¿por qué hay tantos pecados sexuales dentro de la iglesia? Y me preguntaba, ¿por qué hay tantos cristianos que no se casan y que hoy en día prefieren convivir? Y me preguntaba por qué hay cada vez más cristianos que son acusados de estafa o incumplimiento de contratos o incumplimiento de sus labores. ¿Por qué hay cada vez más cristianos que llegan tarde a sus trabajos y le roban el tiempo laboral a sus empleadores?
Y podría seguir con esos cuestionamientos y podría seguir mencionando cada vez más y más situaciones. Y a la luz de este texto me respondía. Y me daba cuenta de que como iglesia, de que como cristianos, de manera personal, hemos dejado de ver en un punto lo que era malo y ahora lo vemos como bueno. De que nosotros hemos dejado de ver aquello que era desagradable cuando recién llegamos a Cristo, lo veíamos desagradable y terrible, ahora lo vemos agradable. Me he dado cuenta de que la iglesia y todos los que la componemos, antes veíamos lo que nunca deseábamos, ahora lo deseamos. Ahora deseamos lo que no deseábamos antes. Ahora muchos predicadores desean fama. Antes deseaban ser reconocidos por Dios. Antes los cristianos deseaban ser santos. Ahora desean amistarse con el mundo. Antes los cristianos deseaban ser llenos del Espíritu Santo, vivir en santidad. Ahora desean hablar en lenguas y tener poderes sobrenaturales para que los reconozcan como apóstoles, profetas o lo que sea. Y permítanme decirles algo más. La iglesia sí se está muriendo. No morirá porque no depende de nosotros. Porque por gracia de Dios la iglesia está en manos suyas. Pero sí está desfalleciendo, sí está muriendo, sí se está viniendo abajo. Los cristianos están desfalleciendo, los cristianos están muriendo, los cristianos se están apagando. Están muriendo en santidad. Estamos muriendo en amor al prójimo. Estamos muriendo por sobre todas las cosas en amor a Dios. Estamos muriendo en gozo. Estamos muriendo en el deseo por seguir conociendo más de la palabra de Dios. Estamos muriendo en obediencia. Estamos muriendo en paz. Estamos muriendo. El pecado es algo que nos está destruyendo por dentro y no nos damos cuenta. No podemos reaccionar porque el mundo se ha metido tanto en la iglesia. Se ha metido tanto en nosotros. Esa idea de que no moriremos, de que no nos pasará nada, se ha metido tanto de que estamos muriendo. ¿Y saben cómo es que podemos reconocer esta situación? Pues pregúntate lo siguiente, respóndeme lo siguiente. ¿Cómo estás leyendo tu Biblia? ¿La lees a diario? ¿Cómo estás orando? ¿Estás orando por tu prójimo o estás orando por simplemente cosas banales? ¿O ni siquiera estás orando? ¿Cómo es que estás confesando tus pecados? ¿Tienes a alguien con quien recurrir y confesarle? ¿Sabes qué? Estoy pasando por esta situación. Estoy cayendo en pecado de inmoralidad sexual. Estoy cayendo en este pecado de adulterio, robo, incluso idolatría. Estás repitiendo los mismos pecados una y otra vez. Sigues repitiendo lo mismo. Quizá estás amando. Amas a tu familia se siente amada por ti, o tu familia está abandonada y no te estás dando cuenta de que tu familia te está pidiendo: hey, estamos aquí, el ministerio es aquí. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, ¿cómo están?
No te estás dando cuenta que tu familia tal vez está desfalleciendo. Si has caído en la trampa de Satanás, de quitarle importancia a la consecuencia de lo que Dios ha prohibido, permíteme recordarte algunas cosas que tal vez tú no estás contemplando. Permíteme recordarte esto, por ejemplo. Si estás mirando pornografía en la soledad de tu vida, la consecuencia será que te alejarás de Dios. Y no solamente eso, que es lo fundamental, sino que amarás menos a tu esposa, la compararás con imágenes que no son reales, que no son santas. Posiblemente engañarás a tu mujer con otra persona. Tu matrimonio está corriendo el riesgo de romperse. Tus hijos corren el riesgo de ser dañados por tus acciones. Tal vez también no te estás dando cuenta si estás quedándote con el dinero que no es tuyo. Tal vez estás quedándote con el dinero de tus empleados. Estás demorando el pago. Eso también trae consecuencias. Te estás alejando de Dios. Estás amando más el dinero que al propio Señor. Puedes ser denunciado. Nadie querrá trabajar contigo. Tu negocio se secará, te quedarás en la miseria. No podrás alimentar a tu familia, no podrás darles estudios a tus hijos. Muchas cosas que no estás viendo. Y podrías seguir y seguir dando ejemplos de consecuencias de actos pecaminosos que traen cosas muy, muy difíciles. Consecuencias terribles. La propia mentira. Aquellas mentiras blancas que algunos dicen. Tal vez no ves hoy día esas consecuencias. Permíteme decirte que Dios te ama a ti. Me ama a mí. Y Dios ama a su iglesia. Pero sobre todas las cosas, Dios ama su palabra. Y lo que Dios prohíbe es parte de su amor. Y cuando Él manifiesta las consecuencias que trae pecar contra su palabra, lo hace también porque Él te ama. Y porque me ama. Y porque ama a su iglesia. Entonces, si Él en su palabra dice, no hagas esto, porque sucederá esto, no lo hagas. No lo quiero hacer. Yo no quiero pasar por consecuencias tan graves. Y yo no quiero que tú tampoco las pases. Hoy quizás no estemos viendo las consecuencias de este ataque, de esta simple aparente situación de quitarle o pasar por alto las consecuencias de ir en contra de la palabra de Dios. Pero que hoy día no las estemos viendo, o que no las estemos viendo hace mucho tiempo, no significa que esas consecuencias no llegarán. No significa de que no nos alcanzarán. Amigo, amiga, tú que estás ahí a través de la pantalla, quisiera poder abrazarte, quisiera poder darte ánimos de una manera más cercana. Pero hoy solamente puedo hacerlo a través de esta pantalla. Y quiero animarte. Y quiero que me animes también tú, a que juntos podamos responder firmemente ante cualquier ardid del enemigo, que tergiverse la palabra de Dios y que nos anime a pasar por alto el quitar las consecuencias de pecar. No le demos pie a las maquinaciones de Satanás. Seamos conscientes, tú y yo, juntos, del pie en el cual tanto tú como yo cojeamos. No subestimemos nuestras debilidades.
y trabajemos juntos para que las caídas no se repitan este año. Yo puedo decir, sin orgullo obviamente, de que hay muchas cosas en las cuales yo he caído repetidamente el año pasado y que necesito comenzar a trabajar, y justamente he caído en ellas porque he dejado de ver o de considerar las consecuencias que pueden traerme más adelante. Quiero que tanto tú como yo podamos vivir en una mayor sintonía con Dios, que podamos, en la medida de la situación en la que estamos, vivir lo que Adán y Eva tenían antes de la caída. Una relación plena, una relación viva, una relación cercana con el Señor. Poder comunicarnos con Él y poder vivir en obediencia y santidad, que es lo que Él quiere para nosotros. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Que podamos tú y yo vivir justamente en la libertad que solo su palabra nos da. Y te lo vuelvo a repetir hasta que quede claro en tu mente y en tu corazón. La libertad de su palabra viene con prohibiciones, y esas prohibiciones tienen consecuencias si es que las rompemos. Eso es vivir en la libertad de Dios. Tener todo el panorama completo. Y que tanto tú como yo podamos contemplar su rostro en lo profundo de nuestro corazón cada vez que nos acercamos a su palabra y cada vez que nos podemos maravillar con ella. Esta tarde estamos descubriendo uno de los principales ataques satánicos, una de las principales ardides de Satanás, y cómo es que él ha mellado en nuestros corazones y en la iglesia simplemente porque ha quitado las consecuencias de la palabra de Dios. Quiero recordarte que nuestra lucha es por tres frentes: con el mundo, con la carne y con Satanás. Y mientras los cristianos sigamos tropezando y sigamos cayendo repetidamente en los mismos errores y en los mismos pecados, pues la iglesia no podrá ser lo que está llamada a ser. Tenemos responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de vivir en santidad, de responder al llamado de Dios, a ser santos como Él es santo. Si hoy estás reconociendo de que pues el año pasado ha sido un año de constantes caídas, de que has estado dando por hecho de que no va a pasar nada, de que has estado simplificando, de que has estado rebajando la palabra de Dios, pasando por alto sus advertencias y las consecuencias que éstas tienen, pues te animo a que juntos nos podamos arrepentir, de que juntos podamos decir: hasta acá nomás, Señor, de hoy en adelante tomaré en cuenta toda tu revelación, todo lo que tú has declarado para mi bien, por amor a tu palabra, por amor a ti. Si esto solamente lo pueden hacer los creyentes, si todavía no has creído en Cristo, si todavía no le has entregado tu vida, te animo a que lo hagas. Te animo a que verdaderamente puedas ser libre de todas esas situaciones que te tienen atrapado o atrapada en un círculo constante de caídas, de tropiezos, que te tienen en el suelo. No contengas contra la palabra de Dios. No la cuestiones. Abrázala. Deja que ella te libere por medio de Cristo.
Deja que ella haga en ti la obra y verdaderamente vive en la libertad que es real. Yo te animo a hacerlo. Yo te animo. Quiero culminar este sermón, este mensaje, nuevamente citando a Novello Pedercini, este sacerdote italiano, católico, pero que bien entendía estos conceptos. Pedercini dice lo siguiente: santo no es aquel que jamás comete pecados, sino el que si llegara a pecar por debilidad, se levanta inmediatamente y encuentra su misma fragilidad un nuevo motivo para amar más a Dios, obedecerlo y abandonarse perfectamente en sus divinos brazos. Seamos santos, queridos hermanos. Seamos santos. Y quiero terminar este tiempo con una oración. ¿Qué te parece si juntos oramos? Reconociendo nuestras fallas, reconociendo nuestros pecados y sobre todo abrazándonos perfectamente en los divinos brazos de nuestro Señor. Bien, oremos juntos. Señor, gracias por esta tarde, por el mensaje con el cual este mes concluye. Te pido, Padre, por mis hermanos a través de la pantalla, por aquellos que también hoy todavía no te conocen, pero han escuchado este mensaje y que sus corazones están siendo movidos a pedirte que los aceptes, porque ellos también quieren ser libres. Reconozco y reconocemos como congregación nuestro pecado. Reconocemos que hoy hemos aceptado, que hemos dado pie a pasar por alto las consecuencias de tus advertencias. Que muchas veces hemos confiado en que tú nos amas tanto de que nada nos sucederá y que las consecuencias de nuestros pecados no nos llegarán. Pero Señor, yo sé que también, así como eres un Dios de amor, eres un Dios sobre todas las cosas santo y justo. Y tu justicia también se aplica dentro de tu iglesia. Te pido, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros y que las consecuencias que tengamos que afrontar por nuestras desobediencias las podamos afrontar y superar en ti. Que de ellas podamos aprender a amarte más y vivir sobre todas las cosas centrados en tu palabra, por amor a tu nombre y amor a Cristo nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, con esto concluye nuestro servicio dominical y con esto también concluimos nuestra serie de este mes de enero. Ya a partir del próximo fin de semana vamos a tener de vuelta a nuestro pastor Lucho Cornejo, así que van a poder descansar un poquito de mí. Bueno, espero que no. Les mando un abrazo enorme. Quisiera poder dárselos a cada uno de manera personal, pero hasta que esta situación pase, pues vamos a tener que contentarnos con un abrazo virtual de aquí, desde mi casa, a cada uno de ustedes. Besos y que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos.